les comento, bueno, que se realizará en la ciudad, ustedes ya saben, el tercer congreso de transdisciplinaridad, ¿no? Y bueno, desde ahora estamos empezando con una serie de actividades académicas en preámbulo a este evento. Iconos quiere promover este congreso y propone este ciclo de videoconferencias magistrales, pues con el objetivo de difundir notables reflexiones sobre transdisciplinariedad para que conozcan pues la comunidad de académicos y estudiantes de este instituto notables trabajos en este campo mediante la participación de doctores investigadores de esta epistemología. Y en esta ocasión nos acompaña José Luis Valencia, que algunos de ustedes ya lo conocen, pero bueno, él, les doy una pequeña semblanza, tiene estudios en psicología por parte de la UNAM, tiene la licenciatura de Lingüística y maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas por parte de la ENA, es profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Íconos, y su tema de investigación es la danza conchera azteca chichimeca, que ha estudiado a partir de varios campos de saber físicos, naturales y humanísticos en las regiones de la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato y California. El tema de investigación ha sido expuesto en distintos foros académicos nacionales, en la Universidad de Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Puebla, Morelos, internacionales como Finlandia, Estonia, España, Cuba, Brasil, Argentina, China, Portugal, Bulgaria, Lituania, Estados Unidos y Perú. Es becado de CONACYT y con publicaciones nacionales por el Instituto de Filológicas, el Instituto de Bibliotecología de la UNAM, el INAH, CONACULTA, Juan Iztapalapa, UPN, y algunas internacionales como la Universidad de Granada, España, Universidad de Budapest, Hungría, Universidad de Brasil, Universidad Cunas, Lituania y Buenos Aires, Argentina. Pues le damos la bienvenida a José Luis. Les comento que las preguntas o algunos comentarios que quieran hacer lo pueden dejar en el chat. Al final, al término de la conferencia, lo comentaremos con José Luis. Bienvenido, gracias. Gracias, Adrianita. Muy buenas tardes a todos. Ya veo que hay muchas caras conocidas. Qué bueno, me da mucho gusto que estén ahorita conectados. He preparado una presentación ahora que se abre este ciclo de conferencias que tiene la intención de hacer una enorme reflexión sobre lo que es este nuevo planteamiento que se está haciendo epistemológico sobre lo que es la complejidad transdisciplinariedad. La intención es hacer un recorrido transdisciplinario para que al final podamos hacer algún aspecto a partir de la reflexión, algún tipo de conclusión que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Pero antes que nada, pues quiero comentarles que he trabajado alrededor de la transdisciplinariedad antes de que yo supiera que estaba haciendo transdisciplina, es decir, desde que estudié psicología, cuando yo tenía unos 24, 25 años, sin darme cuenta ya estaba trabajando transdisciplinariedad, pero me volví consciente de ello hasta que ya entré a la Escuela Nacional de Antropología, propiamente con la doctora y profesora, madre académica, Julieta Haidar, y con ella pues es cuando pues de hecho con todas mis tesis están planteadas desde la mirada transdisciplinaria. Bien, pues entonces vamos a dar comienzo a la presentación. Vamos a, primero, antes que nada, para mí es importante establecer la cuestión de que toda la humanidad, sin excepción, ha tenido o se ha planteado estas preguntas primarias, ¿sí? Que son como los misterios eternos. O sea, no se han resuelto y yo creo que durante muchos, muchos años no se van a resolver, ¿sí? Que es el origen del universo, el origen de la vida, el origen de la humanidad, el origen de la conciencia, y finalmente yo agrego que pocas veces se ha mencionado y que es también el misterio de la muerte, ¿sí? Pero es importante
también ver cómo ha habido diferentes etapas con las que ha habido los acercamientos para tratar de responder a estas preguntas. Y la primera etapa le vamos a llamar una etapa del pensamiento mítico, mitológico, simbólico, donde todo está establecido en terrenos de los dioses, semidioses, narrativas épicas y obviamente basado en lo que es el mito, ¿sí? La segunda etapa podríamos establecer la idea de una teoría del conocimiento que se centra básicamente en tratar de explicar cómo adquirimos el conocimiento. Por lo tanto, los planteamientos que se establecen son sobre el origen del conocimiento, los tipos de conocimiento, la naturaleza del conocimiento y los alcances del conocimiento, ¿sí? Una tercera etapa que viene a establecerse con lo que se ha denominado como filosofía de la ciencia, que es la que se centra básicamente en el método. O sea, su preocupación central es establecer un método de investigación. Y cambia una cuestión muy importante, es que hace un cambio sobre lo que es el paradigma de la naturaleza por el de condición. Entonces vamos a poder observar a partir de este momento que ya no se va a hablar cuál es la naturaleza de las cosas como sería en la naturaleza del conocimiento, sino que ahora cuál es la condición en la que estamos existiendo. En todos los terrenos siempre va a ser el mismo planteamiento. Si nos vemos los movimientos sociales, más que preguntarse sobre la naturaleza de lo que se está buscando, es la condición de lo que se está buscando. Finalmente, la nueva etapa, que es la que se empieza a promover, que es lo que se ha denominado como epistemología de la complejidad, transdisciplinariedad, que es la intención es tener un pensamiento integral, es decir, de inclusión y no de exclusión. Y aquí también va a venir una serie de dificultades y problemas porque vamos a notar que nosotros mismos estamos todavía fijados en una forma de tratar de reconocer nuestra realidad. ¿Cómo es la realidad? ¿Sí? Entonces, en esos terrenos, me gustaría, la primera etapa, no hay que olvidar que nosotros no hemos abandonado esa parte mágica, mítica y simbólica. En ningún momento se ha abandonado, todavía nos mueven esos aspectos y con gran rigor, ¿sí? Pero me gustaría centrarme en la segunda parte, que donde dice que hay una, donde se plantea básicamente en cuanto a las formas de conocimiento que se pueden dar, y vamos a pensar en dos radicales, ¿sí? La que se establece de la idea del conocimiento parte del sujeto al objeto, ¿sí? Este aspecto subjetivo se le va a llamar idealismo, es decir, el mundo es la idea que nosotros tenemos de él. Mientras que cuando el conocimiento parte del objeto al sujeto, vamos a establecer que es un objetivismo. Y esto es la idea materialista, porque establece el materialismo que la realidad existe independientemente de nosotros. Y nosotros la capturamos a partir de nuestros órganos, los sentidos. Estas dos posturas van a tener otras intermedias, como el racionalismo, donde todo se llega a partir de la reflexión, y en esa reflexión pues podemos tener lo que Aristóteles en algún momento planteaba sobre una serie de supuestos lógicos, pero estos supuestos lógicos podríamos llegar a una lógica aceptada, pero no real. Por ejemplo, yo puedo decir, el universo es tan enorme que no puede haber solamente vida en la Tierra, ¿sí? Sin embargo, es un supuesto de una lógica muy racional, pero que no se puede confirmar. Por lo tanto, podría ser que no exista en otras partes del universo vida y solamente aquí. Pero esto es una cuestión que caeríamos en la situación de creencias, ¿no? Entonces, la lógica se oye bien, pero la realidad es que todavía no se puede admitir tan bien, ¿no? Bueno, otra manera es el empirismo, y el empirismo se va a sustentar en la experiencia. Pero hay cuestiones que nosotros no podemos aprender a partir de la experiencia, sino que nos han transmitido esa información desde que el hombre tuvo conocimiento. Si fuera nada más a partir de la experiencia, nosotros viviríamos siempre en el inicio de la humanidad, ¿no? Entonces hay cuestiones
que se tienen que estar analizando, y hay otras posturas más, ¿verdad? Para poder entender cómo es que nosotros tratamos de resolver la realidad. Bueno, aquí ya se movió esto, pero bueno, ahí de estas dos posturas que yo les decía, obviamente que del idealismo vamos a tener a su máximo representante a Platón, quien decía que el mundo la realidad es un mundo de ideas, ¿sí? Pero Platón, bueno, por el paso contrario sería Demócrito, quien hablaría del átomo, sería un atomista que diría que toda la realidad está compuesta por los átomos, sí, que están enlazados, y que eso es lo que viene a establecer básicamente en lo que conforma la realidad, la sustancia de la realidad, ¿sí? Y aquí tiene una serie de principios que dice: los átomos son eternos, invisibles, homogéneos, incomprensibles, bueno, aquí se repite invisibles. Luego dice: los átomos se diferencian solo por la forma y tamaño, pero no por sus cualidades internas. Y 3, las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Es decir, ya está estableciendo una serie de taxonomía en cuanto a cómo se podría categorizar la realidad, ¿sí? Sin embargo, sí debemos tener claro que en la época de los griegos, en la época griega, no tenían esa separación entre lo que después ya vamos a sufrir tanto con cuerpo, alma, mente, materia, etcétera, mente, cerebro. Esta dicotomía que nos marca Descartes no se tenía en aquel entonces. Ellos hablaban con una forma muy integral, que incluso entre todavía en las comunidades indígenas podemos todavía encontrar, ¿sí? Bien, bueno, aquí comentaba yo lo de átomo, pues ya les había comentado, tenemos a Aristóteles como uno de los representantes del racionalismo, ¿sí? Podríamos pensar o ver que en él ya se encontraba una transdisciplinaridad que, de acuerdo al manual pedagógico de la transdisciplinariedad, efectivamente existía, pero todavía no desde una postura científica, lo cual sería una situación de reflexionar. Podemos saber aquí, poder ver todo lo que es una red, ¿verdad?, de transmisión de cómo se postulan, perdón, los distintos pensadores que ha habido en la historia, ¿sí? Partimos desde el siglo XVI, siglo XVII, como pueden ver arriba, siglo XVIII, XIX, XX y hasta la actualidad en el XXI. Y ahí podemos ver cómo todavía, a pesar de que algunos autores fueron del siglo pasado, como es el caso de Vygotsky en la parte de abajo a la derecha, podrán ver que sigue vigente, ¿no? Y ha continuado todavía sus propuestas con relación a lo que hay. Pero vamos a ver en un panorama muy, muy rápido, ¿sí?, precisamente todos estos acercamientos que se han dado en la historia de la humanidad, ¿sí? Uno de los que tenemos que reconocer como transdisciplinario sería Giordano Bruno, porque si nosotros revisáramos sus trabajos, muchos de ellos fueron quemados, pero los que se rescataron, él empezaba a hablar de otros planetas más allá de los que se observaban. Recordemos que en esta época, en el siglo XV, todavía se hablaba de que solamente habían 7 planetas y eran los observados. Además era un número que estaba marcado en la Biblia y por lo tanto no se podría descomponer. Entonces, 7 planetas, y él ya hablaba de otra existencia de otros planetas, e incluso llegó a hablar de la existencia de otras vidas en otros lugares, ¿no? Bueno, todo esto pues básicamente fue sentenciado a muerte. Hay toda una historia detrás de él, muy oscura, pero bueno, otro más que también tenemos que reconocer, Copérnico, quien plantea por primera vez en el siglo XIV la teoría heliocéntrica, que el centro del universo es el Sol, y Kepler, que vuelve a retomar la planteamiento de Copérnico, pero él también sí es sentenciado a la hoguera por no rechazar lo que él estaba todavía presentando. Y Galileo Galilei, que también sabemos muy bien que fue sentenciado por la Inquisición a tener una cadena perpetua en su hogar, ya abandonar todas sus investigaciones, ¿sí? Y en ese sentido llega Descartes. Descartes
no tenía la intención de separar lo que era la materia y lo que era la parte espiritual. Pero viendo lo que le pasó a Galileo Galilei y a Kepler, él decide mejor mencionar lo que es del Dios es del Dios y lo que es del César es del César, y por lo tanto separa cuerpo-alma, ¿sí? Pero podemos ver sus trabajos como él mantenía todavía de alguna forma muy aferrado todavía la integración, sino que más bien es como conforme lo van investigando, se va rescatando sus trabajos cuando se va separando básicamente sus postulados, ¿sí? Otros más, vamos a ver a Bacon, que va a escribir incluso la Nueva Atlántida. Sabemos muy bien que la Atlántida la escribe Platón, donde hablaba de una civilización muy avanzada que se encontraba más allá del mar del Mediterráneo, hablando básicamente de lo que es el Atlántico, por eso su nombre, y que desaparece. Pero el texto de Platón se encuentra incompleto, entonces no se supo qué pasó realmente con este continente, y que pues ha sido motivo de distintas también historias, fantasías, etcétera, ¿no? Todavía de la Atlántida. Pero la Nueva Atlántida de Bacon lo que trata de hablar es sobre una nueva forma de vivir, ¿sí? Obviamente, a pesar de que es empirista, todavía dentro de él está una situación idealista, y por lo tanto es el ideal lo que lo va a dominar. Hay una sociedad nueva, pero es una sociedad marcada por un ideal, ¿sí? O sea, lo que yo idealicé, ¿no? Bueno, tenemos a Leibniz y también vamos a tener a Newton, que van a marcar lo que es las matemáticas, cada quien por su lado, pero aún ellos también mantienen una postura integrada al pensamiento religioso. Sin embargo, piensan que Dios es perfecto, es eterno, es una máquina, o sea, empiezan a partir de la idea que se tiene del universo, que es como un reloj, es muy preciso, pero es eterno. Y de ahí salen los valores absolutos, donde precisamente son perfectamente bien calculados y van a estar dominando o le van a dar auge a lo que posteriormente vamos a entender como positivismo. Y tenemos a Bergson, que es, también vean aquí lo que él escribe en su momento, ya rescatándolo, va a entrar más que nada al mundo de la sensación, esta parte interna donde hay una especie de un inconsciente que va a sostener todo lo que va a entender como energía espiritual. Unos trabajos muy interesantes de Bergson, entre ellos habla ya de la risa, que es uno de los textos que aparentemente se perdieron de Aristóteles, que fue el nombre de la rosa de Humberto Eco. Menciona precisamente que fue perdido muy a propósito por parte del clero, porque con eso se justificaba el que se podría uno reír y que a Dios eso no le gustaba, ¿no? Entonces son discusiones que en ese tiempo parece ser que Bergson conoció ese texto y después de alguna forma desapareció. Bueno, tenemos también los trabajos de Darwin, ya desde una postura más materialista, ¿sí? Tratando de hablar de la evolución. Obviamente también hay que nombrar a Lamarck y a Spencer, que también fueron compartícipes en ese tiempo para poder tratar por primera vez de explicar que el origen del hombre es resultado de una evolución, ¿sí? Y es un resultado de evolución también de una evolución de las especies, ¿sí? Pero hay un trabajo todavía muy interesante que casi nadie conoce, que es sobre las expresiones de las emociones en los animales y en el hombre, ¿sí? Donde trata de hacer un estudio comparativo de cómo hay emociones que nosotros también hemos sido producto de una evolución que se pueden encontrar en las distintas especies. Aquí lo fundamental precisamente es el paradigma de la evolución. Sí, bueno, a partir de todo eso podemos entonces entrar a lo que ya vendría siendo el nacimiento de la filosofía de la ciencia con Comte, ¿sí? Cuando nos va a hablar de una filosofía positiva, y sobre todo porque es un materialismo muy interesante, porque es un materialismo idealista. Es precisamente cuando comentaba que aquí es cuando nace lo que se denomina como condición, la condición, no la naturaleza, sino la condición. Y entonces, aquí lo importante es aplicar, si ustedes ven el texto de la física social, es aplicar todos los valores absolutos al control social,
¿sí? No solamente en terrenos de una producción, que porque estábamos en auge de las revoluciones industriales, sino también porque se requería no solamente un control en la producción, sino también un control en el consumo. Entonces, había que controlar a la sociedad, ¿sí? Y a partir de ahí es como nacen las filosofías de las distintas ciencias, todavía preocupadas siempre por el método, ¿sí? Eso es muy importante entender que con él todo es el método. Toda la ciencia que quisiera mantener su estatus como ciencia requería de presentar un método que pudiera comprobar todos los valores que se estaban manejando, ¿ok? Bien, pero por otro lado estaba el materialismo dialéctico que va a nacer a partir de los trabajos del marxismo, ¿sí? Y el materialismo dialéctico va a sustentar una postura que se le va a denominar como las ciencias negativas, porque sobre todo por el materialismo desde la idea de la negación, de la lucha de los contrarios y de los cambios cuantitativos por los cambios cualitativos, esto implicaba oponerse precisamente a la postura del positivismo, ¿sí? Entonces, el primer texto que yo leí de transdisciplinario es Dialéctica de la Naturaleza de Federico Engels, porque atiende desde la astronomía, desde la biología, desde lo social, o sea, incluso atiende hasta desde la neurología, en ese momento se podría hablar de la neurociencia como neurología, ¿sí? Y obviamente tenemos el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que retoma muchos de los planteamientos de Lewis Morgan, para poder desarrollar una propuesta que va a ser a partir del trabajo, una situación de la economía. Obviamente el marxismo sabemos muy bien que es paneconómico y que hasta la fecha sigue dominando. Es decir, las ciencias sociales no se ven como ciencias sociales, sino se ven como ciencias económicas. Las decisiones que se quieren tomar en la política a cualquier nivel internacional es a partir de ver cómo está el PIB. Aquí en México por primera vez escucho que dice AMLO, no importa que crezca o no crezca el PIB, lo que importa es que la economía esté repartida entre la sociedad, ¿sí? Pero la discusión es, estamos abajo del PIB, es decir, todavía este esquema de lo paneconómico nos sigue dominando, ¿sí? Bueno, en ese sentido, en Rusia, previamente a la revolución soviética, ya habían algunos intentos previos a lo que vendría siendo lo que se va a desarrollar como la neurociencia en aquel entonces Rusia primero, luego la Unión Soviética, y entonces vamos a ver a Sechenov cuando va a tratar de buscar a partir del materialismo dialéctico esta idea de que la realidad se refleja a través de nuestros sentidos, ¿sí? Entonces va a buscar cómo esta realidad se refleja a nivel cerebral. Y por lo tanto, Berteret va siguiendo el camino de Sechenov, va a establecer lo que va a denominar como una psicología objetiva y que ambas cosas le van a servir a Iván Pavlov desde la fisiología para desarrollar lo que va a ser la actividad nerviosa o del sistema nervioso superior, ¿sí? Eso va a ser lo fundamental y las bases sustanciales con las que la Unión Soviética va a desarrollar la neurociencia en aquel lugar. Entonces, el primero que lo va a retomar va a ser Vygotsky, como les decía, a pesar de que primero estamos hablando de una psicología de principios del siglo XX. Sin embargo, también tenemos que mencionar que vivió cerca de 42, 43 años, él murió muy joven. Sin embargo, la proliferación de sus trabajos se ve reflejado en distintas áreas del conocimiento, ¿sí? No solamente encerradas en un solo aspecto, sino en varias áreas. Por lo tanto, rompe con la idea que tenemos de aquella ciencia como mecanicista que aparentemente en la Unión Soviética dominó. En realidad no lo es así. Podemos ver los trabajos y podemos revisar cómo ha podido penetrar en diferentes áreas. Sí, otro contemporáneo a él, y que es importante mencionar que con Vygotsky nace también lo que es la psicogénesis, que también va a compartir junto con Jean Piaget, como podemos ver aquí también dialéctico, nada más que con una dialéctica muy parecida a la de Hegel,
que antes de Marx, Hegel plantea precisamente la ley de la dialéctica, pero que llega a una conclusión Hegel, es decir, que el futuro de la humanidad es la de Europa, ¿sí? O sea, el hombre blanco, civilizado y todas las características que podemos entender del europeo, ese es el futuro de la humanidad a partir de las luchas dialécticas que puede haber de las sociedades. Igualmente, Piaget va a establecer la idea de que todo niño tarde o temprano va a adquirir los mismos capacidades operativas mentales. Sin embargo, va a ser este autor quien le va a decir, no, si no hay alimento, si no hay buenas condiciones ambientales, no va a tener el mismo desarrollo el niño, ¿sí? Porque él se plantea desde una postura incluso de la lucha. Fue alguien que estuvo en la resistencia francesa durante la invasión Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tanto Vygotsky como Piaget como Vallon van a ser las bases de todos los trabajos de la psicogénesis, que son fundamentales para poder entender no solamente cómo es que el hombre llegó a ser pensante a partir del niño, sino cómo el hombre llegó a ser pensante a partir de la evolución de los animales. Y también, incluso ya con Vallon, podemos entender cómo es que el hombre llegó a ser pensante desde el átomo. O sea, ese es el interés que él va a buscar. Sí, Vallon, Vygotsky, la parte sustancial que nos va a aportar es la cuestión de la importancia de todos los procesos cognitivos que tenemos en el entorno cultural, ¿sí? Bueno, tenemos también aquí a los trabajos de William James, quien va a ser fundamental en todo el pensamiento de los Estados Unidos. Él obviamente trabaja desde el ámbito de la psicología y también va a buscar o penetrar sobre lo que es la experiencia religiosa, ¿sí? Pero algo muy importante, va a presentar la filosofía del pragmatismo. Una filosofía que junto con Charles Peirce, que ya conocemos tanto a Charles Peirce, ellos dos, yo bromeaba con mis alumnos en clase, que ellos dos se iban a echar chela juntos, ¿sí? Porque todo el tiempo es el único con el que pudo compartir varios de los pensamientos en virtud de que Charles Peirce parecía que era una persona muy insoportable, según se comenta. Entonces fue poco la posibilidad de transmitir su pensamiento, su propuesta epistemológica del signo. Realmente él es descubierto hasta muy tiempos posteriores, o cuando menos se le explotó hasta recientemente, estamos hablando de básicamente 100 años después. Bueno, entonces tenemos esta propuesta del pragmatismo, es una propuesta que plantea de manera sintética que todo lo que sirve es la realidad. Es decir, si la religión, la televisión, el fútbol, cualquier otro tipo de aspectos que puedan funcionar para el sistema, es la realidad, ¿sí? Por lo tanto, esto va a servir para, junto lo de William James, junto con lo de Pavlov, los planteamientos de Pavlov van a servir para desarrollar lo que es el conductismo, ¿sí? El conductismo tiene como finalidad como a generar una especie de cadenas que establezcan asociaciones de tal manera que yo la conducta, que un estímulo que me envíen después de una cadena de estímulos y respuestas, yo al final responda solamente al estímulo que aparentemente nada tiene que ver con una respuesta esperada, ¿sí? Entonces, ese es lo que se espera. Bien, estaba dirigido a la educación y sobre todo va a ser establecido con el castigo y error, ¿sí? Y aquí hay vamos a ver el Walden, que fue escrito por Thoreau para hablar de una idea de vivencia en los bosques, pero Skinner lo va a llevar Walden 2 para hablar de el urbano, dentro de la urbanidad y cómo se puede manipular a la urbanidad en los miedos y castigos y premios para poder controlar a una sociedad. Bien, alguien que se opone al positivismo obviamente también va a ser Sigmund Freud. Vamos a ver aquí sus propuestas del malestar de la cultura, no solamente desde la
la idea del inconsciente a través de los sueños y otros aspectos, sino también en la antropología y en el aspecto religioso, y va a llegar hasta el arte. Podemos ver todos también ellos toda una transdisciplinaridad. Uno de sus alumnos, Erich Fromm, también va a atender diferentes conceptos, aspectos de lo que es el trabajo del inconsciente, llevándolos a nivel de una postura humanística, ¿sí? Para entender cómo se comporta la humanidad desde un punto de vista a veces hasta psicopatológico. Wilhelm Reich, también alumno de Freud, lo vamos a ver desde el punto de vista de la sexualidad, como Freud, sabemos, era pansexualista, ¿sí? Pero en una lucha contra el fascismo, ¿sí? Entonces trata de buscar la libertad de la sexual como una forma de enfrentar precisamente el fascismo. Hizo un trabajo por primera vez científico sobre la función del orgasmo para no solamente para la salud del individuo, sino también para la salud social, ¿sí? Un gran aportador también del psicoanálisis va a ser Jung, que incluso va a hablar de una psicología analítica, pero sabemos muy bien que va a ser trascendental sobre todos los aspectos de lo que es una especie de hermenéutica en el inconsciente, ¿sí? Entonces podemos ver muchos de sus trabajos, también que fue muy prolífero en todos los trabajos que hace, y lo vamos a ver en ese sentido de manera muy, muy abundante y muy presente todavía. Bien, por lo otro lado, se empieza a establecer distintas luchas desde las estructuras de las revoluciones científicas, que son los paradigmas que nos va a hablar Kuhn, cómo estos paradigmas van a estar dominando todo. Va a establecer que no podemos estar en un mundo cerrado, sino debemos abrirnos a un universo abierto, infinito. ¿Sí? La ciencia planteada desde la Unión Soviética, ¿sí? Como una ciencia que debe de integrar el ser, pero desde una manera objetiva. Sabemos de Popper como un de los neopositivistas, que se les llama también, donde la importancia de encontrar las respuestas a partir de la fantasación, ¿sí? Mario Bunge, que también nos va a buscar trabajos de distintos aspectos que van a tratar sobre todo de confrontar esta dualidad que nos dejó Descartes, ¿sí? Todos vamos a ver cómo cada uno de ellos trata de responder esta separación entre el cuerpo y la mente y el cerebro. Ahí están distintos autores, entre ellos el mexicano Arturo Rosenberg, que tenemos ahí a la derecha, ¿sí? Y entre ellos es Rüdiger, también, que todos ellos van a tratar de buscar una respuesta a esta separación. Y obviamente siempre va a aparecer el antimétodo, ¿sí? La búsqueda de que el método no debe dejar a un lado la ideología. La ideología debe de considerarse porque está presente precisamente en la actitud misma del positivismo. Hay una ideología que va a apoyar sobre todo a la burguesía, ¿sí? Le va a dar todo el sustento a la burguesía para el desarrollo del imperialismo económico. Bien, por otro lado va a estar la antipsiquiatría. La antipsiquiatría, tenemos aquí a distintas propuestas sobre lo que están confrontando esta postura, que incluso lo vamos a ver sobre todo en Foucault, ¿sí? Y que van a buscar encontrar maneras de terapia a partir de las plantas alucinógenas, enteógenos, que se encuentran en la naturaleza y desde el punto de vista cultural, ¿sí? Entonces podemos ver cómo se ha luchado, por ejemplo, en la marihuana. Actualmente se busca que sea legalizada, cuando ya sea legalizado como un producto que va a permitir sobre todo a las situaciones de enfermedades terminales. Sin embargo, preguntándole a un médico, no lo pueden recetar todavía. Es una contradicción que aún se tiene que buscar de qué manera se puede conseguir, por ejemplo, una persona que tiene cáncer, buscarle marihuana para que le pueda ayudar en sus malestares. Bien, desde México tiene una larguísima tradición. Aquí podemos ver el libro de Martín de la Cruz, que unos dicen que es el primer tratado de herbolaria que hay en el mundo. Bueno, no vamos a poner eso a discusión, pero sí podemos encontrar que durante diferentes épocas en la historia en México ha habido una atención muy especial para la herbolaria, ¿sí? Podemos ver ya la de Secretaría de Salud y Asistencia, que vemos a la derecha, y etcétera, etcétera. Bueno,
También vamos a encontrar la antipsiquiatría, la hipnopsiquiatría, ya una búsqueda eh, de tratar de resolver, confrontando los conceptos de razón y locura, resolverlos desde la comunidad. Por ejemplo, un esquizofrénico en algunas comunidades era considerado una persona sabia. En cambio, en las sociedades como la nuestra, que deja de ser productivo, se le trata de encerrar, porque se le considera hasta como un peligro para la sociedad, ¿sí? Y otros más que tratan de buscar nuevas alternativas va a ser Gastón Bachelard, que desde una postura de lo imaginario, por ejemplo, ya vemos aquí al lado derecho toda una serie de trabajos que tiene, o tiene otros muchos más, pero va a tratar de resolver este imaginario hablando ya no de disciplinas, sino de campos de conocimiento, campos de saberes, ¿sí? Es decir, ya empiezan a abrir toda esta concepción de lo que viene siendo la transdisciplinaridad, que lo vamos a entender. Mientras tanto, en la física, sabemos muy bien que también hay una ruptura de la física clásica con Einstein, cuando nos va a hablar de la relatividad, una manera distinta de ver el mundo a través de la, dice Heisenberg, la imagen a la naturaleza de la física actual, y las 4 leyes que rigen el universo, dos macro y 2 micro, sí, que hasta la actualidad no se conocen otras más, a partir de una postura obviamente muy objetiva, ¿sí? Bueno, y entonces aquí da nacimiento a todo un desarrollo con relación a comprender de diferente forma el universo, de cómo se creó, todo cómo se va dando el proceso, incluso al mismo tiempo que nace con el mismo Big Bang, que se habla del universo. Y bueno, hay los 3 primeros minutos del universo con Weinberg, donde nos habla de cómo en un principio todo era como una especie de gelatinoso, ¿sí? No era como vemos el universo ahora, sino como algo gelatinoso que lo tratan de explicar de esa manera. Entonces el universo se le empieza a encontrar distintas, cómo está entretejido, ¿sí? Cómo se relacionan desde diferentes miradas, todo lo tratan de entender como una belleza, como tal, e incluso da oportunidad para hablar de la materia negra, o la materia oscura, que se le llama también, donde nos dice que nosotros lo que conocemos del universo, solamente unos hablan del 8, otros hablan un poco más del 12%, y el resto es materia oscura. No se sabe todavía cuál es su naturaleza, ¿sí? Se entiende que esta es el resultado del choque entre la materia y la antimateria, ¿sí? Por eso se anulan, pero no se desconoce por completo qué es lo que llena el universo, ¿sí? Aquí, a partir de ello, viene una situación muy importante. Nosotros decimos, desde el materialismo dialéctico se dice que la realidad existe independientemente de nosotros. Sin embargo, ya se empieza a establecer una postura más idealista al decir que la realidad es lo que observamos. Esto desde la cuántica, sobre todo, desde la física cuántica, empieza a acabar con la realidad como tal, sino solamente pareciera que es un imaginario. También a partir de estos estudios se da la propuesta de que no es el único universo, sino que hay multiversos, ¿sí? Aquí vemos tres textos que nos van a hablar de una manera muy amplia de cómo pudieran ser estos multiversos, ¿sí? También otras de las discusiones que se da sobre la vida extraterrestre, ¿sí? Hasta ahora no se ha encontrado, algunos dicen que han visto ovnis, ¿verdad? Pero los científicos que se han encargado de tratar de detectar algún mensaje del exterior no lo han hecho hasta ahora, ¿sí? Esos son conceptos, pero el texto que ven a la derecha, abajo a la derecha de Carl Sagan, en su frustrante encuentro con una vida inteligente, nos presenta su novela de Contacto, ¿sí? Donde precisamente dice que llega una señal, que se puede comunicar, pero entramos a otra dimensión, porque lo que ocurre durante el encuentro de la científica con el mundo externo, con la vida inteligente externa,
aparentemente no ocurre más que solamente en su imaginación. Bueno, también a partir de la física se trata de explicar una especie de evolución, no solamente en la vida, sino que también en lo que es en la conciencia. Por ejemplo, Henry Penrose, como ustedes ven en los 3 libros arriba a la derecha, dice que ya encontró dónde está la conciencia y está a nivel cuántico. Y en estos textos trata de explicar cómo es que esta conciencia se puede dar, ¿sí? Cómo es que tenemos o hemos adquirido la conciencia. No se ha podido aceptar por el resto de los neurocientíficos, pero bueno, es una propuesta. Y Michio Kaku nos dice, bueno, ¿cuál va a ser el futuro de nuestra mente? ¿Qué va a suceder más adelante? ¿Sí? O sea, todos estos textos nos tratan de, a partir de lo que ya se ha desarrollado, explicarnos nuevas dudas que tenemos en el futuro. ¿Sí? También otros textos que hablan sobre la partícula divina, que esto tuvo que haber ocurrido dentro de los primeros milisegundos de haber sucedido la explosión, ¿sí? La búsqueda eterna de una teoría única, de unas que las 4 fuerzas que les mencioné, que solamente estén integradas en una sola fuerza, que sea la encargada de mover todo el universo, ¿sí? Y si realmente está diseñado el universo para nosotros. Por ejemplo, Steve Hopkins dice que no, el universo no está diseñado para nosotros, así que eso va a enfrentar muchas de las ideas desde otra postura, de que el gran diseño, Dios hizo el universo para nosotros, ¿sí? Y aquí, de acuerdo con ellos, dice que no. Bueno, el texto que avala todo este planteamiento es de Isaac Asimov, que nos habla del fin de la eternidad, donde al final de su texto dice, es cuando se acaba la eternidad y comienza el infinito, ¿sí? Y es un texto muy maravilloso, muy imaginativo, muy recomendable para su lectura. Por otro lado, el problema de la vida. El origen de la vida, el primer texto que aparece es el de Oparin, ¿sí? Quien hace una propuesta a través de un ensayo que hace con aplicaciones de distintas energías en un laboratorio y supuestamente logra producir los principios de la vida, ¿sí? Rudiger lo trata de explicar a partir de la física. Otro texto muy maravilloso, el de Margulis, que fue esposa de Carl Sagan, y está su hijo Orion Sagan, que nos hace una explicación de la vida desde sus principios, ¿sí? Esto tuvo que haber sido un microcosmos, la misma autora nos habla de ello, y bueno, aquí vemos abajo todo lo que tuvo que haber sucedido para que la vida se adquiera, ¿sí? También a partir de eso se habla la búsqueda del ADN, que Watson ya lo reproduce, y bueno, empezamos a ver cómo es que el ADN, no solamente aquel que se mantiene, sino hasta el ADN basura, se va a encargar de salvar lo que en un momento pudiera ponernos en riesgo. Bueno, entonces vamos viendo la vida como una situación emergente. Aparentemente la vida es para que se pueda producir, es básicamente un milagro. Por lo tanto, es donde se basan para decir que solamente hay vida en la Tierra. Sin embargo, también empiezan a mencionar que tuvo que haber llegado del exterior, que aquí las condiciones no eran suficientes para haberla producido y que la materia última tuvo que haber llegado del exterior. Bueno, son discusiones muy, muy amplias que nos están tratando de describir toda esta cuestión. Por otro lado, la humanidad. ¿Cómo es que la humanidad ha crecido? ¿Cómo es que la humanidad surgió en algún lugar? Y a partir de ahí comenzó una migración hacia todo el mundo. Ya hemos tenido muchas explicaciones al respecto. Aquí lo que nada más agregaría es que de acuerdo con los últimos investigaciones que se han hecho, se han logrado encontrar algunos vestigios de que aquí en el continente también pudiera tener la humanidad más allá de los años que se han establecido, y es muy probable que se siga investigando, se encuentren restos de hace 400,000 años. Por eso daría posibilidad de entender por qué se dieron civilizaciones aquí tan antiguas como se dieron en el viejo continente y con ese alto grado de evolución. Bueno, obviamente dentro de esta evolución entre filogenética entre los animales y el hombre, también ya se empieza a ver que no solamente algunos aspectos que se consideraban muy propiamente humanos, como es la ética o la moral,
también se encuentran en los animales ya algunos pronunciamientos al respecto, incluso la propia cultura, ¿sí? Ya se empiezan a ver que hay, si extendemos la idea de cultura, de moral y etcétera, podemos encontrar ya manifiestas conductas al respecto en algunos animales, ¿sí? De ahí se empiezan a desarrollar otros aspectos, podemos ver la sociobiología, la importancia de los genes, que no está la agresión y el racismo en los genes, ya se empieza a presentar las naturalezas humanas, no solamente una. Libro muy interesante de Harari, de los animales a dioses, nos da a entender cómo se fue produciendo estos cambios, y muchos de ellos no son precisamente desde una perspectiva muy cómoda, como pensamos, como la idea de la agricultura, sino que ahí nos dice cómo la agricultura nos volvió sus esclavos, ¿no? Y también hace una pregunta, dice, ¿por qué fueron los blancos los que se expandieron por todo el mundo? Dice, por el capitalismo, ¿sí? Muy interesante la manera en que van llegando a algunas conclusiones, obviamente no solo desde una postura funcionalista, sino que antes de explicarlo, da todo un contexto. El Cosmos Sapiens, la evolución de los orígenes del universo hasta el hombre, ¿no? El hombre simbólico, también como el hombre a través de la reproducción artística llega a ser una avanzada muy importante de estado de conciencia, el precio que la inteligencia cobra porque hayamos alcanzado esos niveles, y bueno, los orígenes de la cognición y de la comunicación humana, y tratar de explicar cómo desde las células se llega hasta las civilizaciones. O sea, todos ellos son trabajos transdisciplinarios. También las aportaciones de la etología, de las conductas, se van a encontrar cómo sean las conductas que hemos heredado desde el punto de vista de la filología. Incluso hay animales que permiten comunicarse con algunos estados, como el autismo en los niños. Se recomienda mucho que los delfines, que haya comunicación, incluso en algunos casos hasta con los caballos, ¿no? Bien, pues así vamos viendo una complejidad de información. ¿Qué nos aporta la sociología? Y aquí vamos a ver multiplicidad de textos que ya nos están atendiendo las nuevas condiciones sociales en las que estamos inmersos, ¿sí? Condiciones sociales que varían desde la idea de los riesgos en los que nos estamos, de lo aparentemente ya normal en los que ya podríamos estarnos desenvolviendo, los riesgos que se viven, que son necesarios, incluso hagan de cuenta que el cansancio, si yo no me canso, no me siento bien ante la sociedad, ante mí mismo. O sea, es decir, no he dado lo máximo de mí, a pesar de que esto es una esclavitud muy bien manejada. Sin embargo, yo tengo que demostrar socialmente que estoy agotado, ¿no? Obviamente lo visual, en los tiempos hipermodernos que Lipovetsky nos va Lipovetsky, nos va a presentar. Y bueno, aquí ustedes pueden hacer una revisión amplia y van a encontrar autores que muchos de ellos los han de identificar, pero es muy interesante ver cómo ya nos están hablando de diferentes aspectos acerca de la situación social actual. Y podemos continuar desde la cultura lo mismo. Aquí vamos a ver algunos autores cómo ya también nos están hablando de distintos aspectos que actualmente estamos ya inmersos desde el punto de vista de la cultura, ya no solamente desde el punto de vista social, sino desde la cultura. Sucede lo mismo, ya aparecen nuevas categorías como la cosmopolítica, la bioética, la biopolítica, el antropoceno, etcétera, categorías que ahora están muy recogidas por la nueva mirada de la transdisciplinariedad, ¿sí? Desde la idea de la cultura y naturaleza ya también empezamos a ver esta integración. Pareciera que la cultura era una cuestión y la naturaleza es otra. Sin embargo, se empieza a tratar de recuperar no la condición humana, sino entrarle otra vez a la naturaleza humana, a la naturaleza en lo general incluso, ¿sí? Entonces podemos ver todas estas cuestiones de la integridad, la respuesta cultural que nosotros tenemos en torno
a nuestro entorno, ¿sí? No solamente cultural, sino también ecológico, por ejemplo. ¿Sí? Y al bajo a la derecha, las nuevas propuestas que se está hablando de la epistemología del sur. Aquí cuando hablamos del sur, no debemos perdernos en la idea de que se trata de Sudamérica. Se trata de los países que están al sur y nosotros estaríamos en este caso en el sur, ¿sí? Es decir, los países, las potencias del mundo se encuentran en la parte norte y a partir de todo lo demás somos del sur. Bueno, la conciencia, wow, es un trabajo impresionante lo que se habla ahora en la actualidad sobre la conciencia. Distintos acercamientos, formas de tratar de explicarlo, pero sigue siendo una incógnita como les había comentado. Se habla desde la historia, se habla desde lo genético, se habla desde lo artístico, se habla de la diversidad, desde lo social, desde lo cultural, etcétera, pero sigue siendo solamente siguen siendo acercamientos, pero cada uno de ellos cuando ustedes los revisan son maravillosos. Por ejemplo, ahí está Gacinaga con la cuestión de los dos cerebros, los estudios contemporáneos, porque se ha tratado de rechazar últimamente, pero se mantiene vigente todavía que tenemos dos cerebros distintos y que podemos estar en contradicción de acuerdo a su funcionamiento. Es decir, uno puede tomar una decisión y el otro otra, ¿sí? Y bueno, Lotman nos dice que el dominio puede ser, dependiendo de si es el hemisferio derecho o izquierdo, puede ser una tipología cultural, ¿sí? Bueno, tenemos todos los, podemos continuar viendo esta cuestión de del cerebro desde otras perspectivas. Por ejemplo, aparentemente en Steve Pinker, arriba al centro, Steve Pinker tiene la tabla rosa otra vez, esa tabla rosa que hablaba John Locke cuando decía que las impresiones quedaban grabadas como una tabla rosa, se vuelven a retomar, ¿sí? Pero desde un punto de vista, dice, de la naturaleza humana. Hay que revisar adecuadamente cuál es la postura de toda esta propuesta que se recupera de hace siglos. Están las neuronas espejo al centro, a la izquierda, donde dice que se encargan de la empatía, también del aprendizaje como mecanismos mnemotécnicos que nosotros vamos a reproducir de lo que observamos, ¿sí? O sea, tienen una función muy especial las neuronas espejo. Oliver Sacks, quien desde una postura también transdisciplinaria nos empieza a dar a entender cómo es que se dan estas alteraciones neuronales por daños, principalmente él habla de una serie de daños, pero a veces son tan genéticos como la isla de ciegos al color, donde es una isla donde todos heredaron la pérdida de ver el color, ¿sí? Esta cromatidad se hereda y no conocen los colores, sino todo está en distintos grados de gris, ¿sí? Bueno, entonces tenemos las pasiones, todo se empieza a integrar. ¿Qué desde el punto de vista de la psicología soviética, que ya después ahora vuelve a ser la Rusia, pero tenemos aquí que ver, por ejemplo, de Karl Müller, que un alemán que influyó mucho sobre los trabajos posteriores también de los neurocientíficos de Rusia. En ese sentido, vamos a ver aquí también a Bronner, que da una serie de aportaciones y que los va a retomar Luria, Alexander Luria, alumno directo de Vygotsky, ¿sí? Consentido incluso de Vygotsky, incluso tengo entendido que fue su jefe dentro del Instituto de Neurociencias. Luria fue su jefe mayor que Vygotsky, pero él lo reconoció como su maestro, ¿sí? Vemos todos esos trabajos tan maravillosos de Vygotsky, ¿sí? Que nos va a dar muchas aportaciones y que sigue siendo sumamente vigente. Tenemos también el desarrollo del psiquismo de Leontief, que es un libro maravilloso, El ser y la conciencia de Rubinstein, etcétera. Todavía podemos encontrar muchas de las propuestas que rompe con esa idea mecánica que hay. Yo aquí sí quisiera mencionar de una manera muy especial al neurocientífico José Luis Díaz, que por cierto, según tengo entendido, va a estar en el tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad. Sí, él es mexicano, está ocupando una de las sillas científicas de la academia de México. Él me parece que es un científico que también trabaja mucho la transdisciplinaridad. Aquí escoge tres de sus textos, independientemente de la
de la neurociencia, como es el Frente al Cosmos, la naturaleza de la lengua, genealogía de la mente humana, etcétera, podemos encontrar una riqueza también en sus trabajos. Él fue mi profesor, lo tengo mucho reconocimiento, por eso lo puse. También rescato a Jacobo Grinberg Zimmermann, que él iba a ser mi director de tesis en psicología, pero desapareció, misteriosamente desapareció. Me interesaba mucho sus trabajos porque, vean, él trabaja también desde el laboratorio muy empecinado desde el punto de vista científico, pero se metió al mundo del chamanismo, donde estuvo trabajando también. Aquí les presento dos de sus textos y bueno, no sabemos qué pasó con Jacobo Grinberg Zimmermann. Esperemos que esté bien donde esté. Y por otro lado, aquí hay un movimiento desde el punto de vista un tanto hermenéutico, en algo que se llamó el Círculo de Eranos, donde asistieron desde Gustav Jung, pero también todos esos autores que están aquí, que ustedes pueden ver, que van a atender muchos aspectos de la situación de la naturaleza humana. Ellos sí se van a enfocar en la naturaleza humana. Y tienen muchos años de trabajo desde antes de la Segunda Guerra Mundial y terminan más o menos por 1980. O sea, se tenían una serie de reuniones. Eranos significa banquete, y decían cuál iba a ser el menú a lo que se iban a dedicar para discutir en aquel entonces, dependiendo de las reuniones que tuvieran. Entonces son trabajos muy interesantes, muy profundos, ¿sí? Aquí podemos ver el que reunió todos los el tercer libro, el que habla de la crisis espiritual en Occidente, las conferencias de Eranos de Gilbert Durant. Él nos va a hablar sobre cada uno de los encuentros que tuvieron en este libro. Y va a mencionar incluso que alguien que estuvo por ahí muy cercano fue Basarab Nicolescu, que es uno de los aportadores de la transdisciplinaridad. Él va a estar por ahí, creo por ahí entender por qué es el tercero oculto de los que hablan en su modelo, ¿sí? Entonces podemos ver a estos autores que también nos dan una serie de aportaciones, pero por la rapidez que nos falta y queda poco tiempo. Bueno, también vamos a tener la postura de los ateos místicos, ¿sí? Aquí va a haber una serie de aportadores sobre que no creen en Dios, pero creen en la mística. Ellos, una de las preguntas que van a hacer es, ¿Dios creó el Big Bang o el Big Bang creó a Dios? ¿Sí? Sería uno de los planteamientos. Y bueno, yo podría más o menos desde la Trinidad, que tan está presente en muchas de las religiones, cuando se empiezan a establecer la idea esta, por ejemplo, viéndoles del cristianismo de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, yo creo entender que no está ni con Dios Padre ni con Dios Hijo, sino estarían precisamente en el Espíritu Santo, ¿sí? Esta idea del ateísmo místico. Es muy interesante la propuesta de lo que todos ellos están tratando de ofrecer. Y obviamente surge el chamanismo como una forma de entrar a diferentes dimensiones mentales, también con diferentes formas, no solamente desde el uso de plantas, sino también desde estados de meditación o incluso hasta dancísticos, ¿no? Hay diferentes formas de entrar a los diferentes niveles de conciencia que podrían ser los diferentes niveles de realidad, hablando de Basarab Nicolescu. Bueno, hay un movimiento secreto que se dio en diferentes también tiempos, sobre todo en el siglo XIX y principios del siglo XX, con la llegada de Yurdiev, que hace un recorrido por los países que están al sur de Rusia, de Azerbaiyán, de Pakistán, etcétera, que son países muy antiguos también y que parece que tienen rituales secretos. Entonces ahí se desarrolla toda una propuesta distinta. Por ejemplo, Uspensky, que trabajó con Yurdiev, nos da este nuevo modelo del universo. Esto va a influenciar sobre todo a lo que vamos a llamar una especie de esoterismo cuántico, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito después. Pero ustedes vean la doctrina secreta de Blavatsky, el glosario teosófico de Blavatsky, tiene todavía otra serie de textos que se llama Isis sin velo,
¿sí? Son muchos textos los que estoy hablando aquí, nomás puse algunos ejemplos. Bueno, esto es lo que les comentaba, desde la física, desde la cuántica, van a surgir también toda esta serie de propuestas sobre un mundo distinto a lo que la ciencia hasta ahorita ha presentado. Entonces, está bien planteado todo lo que ustedes pueden ver, y de aquí incluso sale lo trópico, lo gramático, que no se ve desde la perspectiva de la ciencia objetiva, de las neurociencias objetivas, sino que aquí lo que tratan de presentar es que la cuestión cuántica se va a desarrollar o se va a desenvolver desde un mundo totalmente ajeno al que nosotros estamos limitados a observar, ¿sí? Por ejemplo, el paradigma cásico, como pueden ver abajo a la izquierda, el segundo texto, está muy utilizado ahora en esta cuestión de lo que se le llama la New Age, ¿sí? Pero lo están trabajando como una idea también de que nosotros somos capaces de transformar la realidad, ¿sí? Es decir, lo que comentaba desde esta perspectiva idealista, nosotros ya no es que la idea, la que estamos nosotros mirando es la que existe, sino que también podemos cambiarla, ¿sí? Más o menos todo esto nos está tratando de decir. Tenemos también la cuestión de las ciencias del lenguaje. Aquí podemos ver muchas, bueno, tenemos muchas propuestas también. Me olvidé decir en un principio que pido una disculpa a los autores, a los temas y también a los textos que no presenté, porque son muchos los textos, pero bueno, por el tiempo uno tiene que seleccionar algo que pudiera congeniar con lo que estamos tratando de decir. Pero si ustedes observan, esto va muy dirigido hacia cómo nosotros identificamos la realidad, que es a través de los signos, cómo traducimos esa realidad. El texto de Peter Torok, que tengo mucho agradecimiento porque me lo observó, me lo obsequió, ¿verdad? Está italiano, pero pues sí lo entendemos más o menos, ¿no? Y bueno, vemos aquí esto, y el que está abajo a la derecha de mi profesora Julieta Haidar, que es un texto maravilloso, que nos ofrece todo un modelo desde como el análisis del discurso como sistema operativo, perdón, modelo operativo, y también en la semiótica o de la cultura como un modelo operativo desde el modelo teórico-metodológico de la transdisciplinariedad, ¿sí? Entonces vemos mucho trabajo, vean los autores, perdón por como puse yo aquí los textos todos amontonados, ahora sí que mi puesto de libros está todo sin orden, pero vamos a ver ahora lo que se habla sobre la muerte, ¿sí? Vamos a ver que realmente hay muy poco sobre la muerte, ¿sí? Desde un punto de vista más que científico, ¿no? Y antropológico. O sea, cuando hablo de antropológico también hablo de lo científico. Entonces vamos a ver, edades de Gaia nos dice, ya nos empieza a hablar, al igual que la sexta extinción que nos habla Lique, que no es la primera extinción que sufriríamos nosotros ahora que estamos en riesgo de una extinción, sino que por propia naturaleza ha habido ya 5 extinciones anteriores. Se acaban de encontrar una de las extinciones, la primera extinción sucedió hace 3.500 millones de años, y estos fósiles que se encontraron en Canadá nos hablan de una fauna totalmente diferente, imaginaria, fantástica, que nosotros no tenemos imaginación, totalmente distinta a la que vemos ahora o la que reconocemos en la actualidad. Y también vemos que los dinosaurios también es una de las extinciones que se dieron. Podemos hablar mucho de las extinciones, lo que me importa es decir que no hay un proceso natural de la Tierra que también está en transformación. El problema que estamos presentando es que parece que la estamos acelerando, esta transformación. Y es lo que tenemos de cuidar, ¿no? Tenemos la reflexión que nos hace sobre la muerte de Morat, ¿sí? Durante su tiempo en la Revolución Francesa, la Segunda Mundial, y sobre antropológicos de Luis Viston,
¿sí? Esto, si hay un vacío, entonces, ¿qué hay? Porque una de las cuestiones que tanto confronta la ciencia en la actualidad es la nada, que la nada no existe, ya como ya he comentado, esa materia oscura no es algo, es materia, no es nada, ¿sí? Entonces, eso es una de las cuestiones que ha tenido. Tenemos las propuestas, entonces, de lo que es de los modelos más reconocidos sobre la complejidad transdisciplinariedad. El primero de ellos es Edvard Morin, que es uno de los más conocidos, pero yo aquí considero que eso les molesta a muchos. Se sigue manteniendo la filosofía de la ciencia porque está preocupado en el método. Como había comentado, la filosofía de la ciencia está interesada en el método, ¿sí? Entonces dice, vamos a ver el método. Y nos presenta, obviamente, varios métodos, pero desde un punto de vista filosófico. Pero las aportaciones son muy interesantes, modelos donde trata de integrar varias cosas de lo que ya hemos estado observando y que no debemos de abandonar. La otra propuesta parte desde la química con Ilya Prigogine, que habla de las partículas disipativas, sobre todo en la cuestión del azar, ¿sí? Pero es un azar que está ordenado. Es decir, el azar, cuando tenemos la idea del azar, parece que todo está total y completo desorden, pero no, ni el caos, me dice el mismo Prigogine, dice, ni el caos es algo que está así totalmente revuelto, sino que hay un orden dentro de ese caos. Y eso es precisamente lo que trata de dar a entender cómo es que ha propiciado la integración del universo, ¿sí? Tenemos el libro de a la derecha arriba, que también gracias a Pasarán Nicolescu que me lo chequeó, cuando trata de hablar del tercero oculto, ¿sí? De los diferentes niveles de realidad, aunque él nos presenta 3 niveles, pero yo creo que nosotros podemos ampliar, pero también ahí podemos ver en el nivel material, social, que está la economía, ¿sí? Es decir, todavía cómo predomina este concepto de la economía como uno de los niveles importantes que él nos está presentando. Pero bueno, tenemos también la propuesta tenemos la propuesta de Carlos Reynoso de la Escuela de Palo Alto, donde principalmente su esencia va a estar dirigida a que todo tenemos que establecerlo en términos de logaritmos, ¿sí? Entonces, si no hay logaritmo, y esto que tiene que ver mucho con lo fractal, él diría que no hay complejidad y no se podría asumir que ese objeto de estudio tuviera ese nivel. Y tenemos aquí por parte de México la propuesta de Pablo González Casanova, que viene las nuevas conciencias y la humanidad, ¿sí? Que también nos hace una presentación, una propuesta desde un punto de vista desde las ciencias sociales o humanísticas, esta propuesta de la idea de la transdisciplinaridad, complejidad. Y Sergio Vilar, que hace una revisión de todo esto. Ahora, algo que sí quisiera mencionar es que decía el manual pedagógico de la transdisciplinaridad, no dice que ya ha habido transdisciplinaridad desde antes, pero no a partir de la ciencia, y que esto se empieza a establecer con la ciencia. Entonces está dando una postura o está postulando a la ciencia positivista como la ciencia, y antes no era ciencia, ¿no? Y acepta varias aproximaciones, pero no acepta el materialismo dialéctico, y eso es importante. Como ya había comentado, también desde Engels está la transdisciplinariedad, y esto me da pie a pensar que su postura de la transdisciplinariedad como se está presentando es una postura idealista. Es una de las reflexiones que se tienen que hacer. Bueno, ¿quiénes son los precursores de esta transdisciplinaridad? Vamos a ver a Monod, a Haeckel, a mismo Pregonini, a Redetton, cuando nos habla de la teoría de las catástrofes. Vamos a ver la teoría de sistemas de Bertalanffy. Tenemos a Rolando García con los sistemas complejos, a Varela y Maturana con las máquinas, seres vivos, que sobre todo lo que van a hacer aquí es el paradigma de autopoiesis, que es lo que precisamente va a determinar cuando hay materia viva y cuando hay materia no viva, ¿sí? La autopoiesis es que dice que la materia es capaz de transformar su medio para poder hacer un proceso
de alimentación, ¿sí? Entonces, ya cuando lo transforma, es interesante porque altera el medio, altera el contexto, ¿sí? Aquí podemos ver un aspecto de transformación de la materia, ¿sí? Entonces, la materia no viva nada más se autoorganiza, pero no genera autopoiesis. Bueno, tenemos toda la propuesta de la geometría fractal y el rizoma de Deleuze y Guattari. Son precursores. ¿Qué nos faltaría? El arte. Yo aquí con esto terminaría porque aquí no sé si me está escuchando mi gran amiga Amparo Latorre, pero son trabajos de ella. Yo los quise rescatar porque durante este tiempo de pandemia ella se dedicó a hacer este trabajo. Yo creo que la mantiene muy sana mentalmente, porque vean la maravilla de trabajos que se da. Y arriba a la izquierda estaría el texto que acaba de publicar. Sí, bueno, pues si es que está escuchando, le mando un fuertísimo abrazo. Ya sabe que la quiero mucho, que ojalá esté muy bien. Bueno, sabemos que nadie está bien al final de cuentas, pero dentro de todo, que se encuentre bien. Pues sería básicamente lo que presentaría. La conclusión es que ha habido transdisciplinaridad desde antes, y creo que no solamente hay que considerarlo desde el punto de vista de lo científico. ¿Qué nos demanda entonces los modelos de transdisciplinaridad? Nos está presentando algunos modelos de integración para llevar a cabo todo eso. La transdisciplinaridad nos dice que el objeto de estudio es el que nos va a indicar cómo quiere que lo abordemos. Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar aquello que nos permita responder a lo que quiere que nosotros conozcamos del objeto de estudio. Y como insisto, es importante que nosotros llevemos a cabo la aplicación de todo esto, porque a veces me da temor a que la transdisciplinariedad solamente quede en el discurso. He escuchado a algunos que llegan y empiezan a hablar de la transdisciplinaridad, pero yo no veo sus aplicaciones, ¿sí? De hecho, me cuesta trabajo decirlo, pero yo no veo aplicaciones en ni Edgar Morán, ni Bazarán Nicolesco, solamente en Carlos Reynoso veo algunas cuestiones, Ilia Pregonini también, pero estos que nosotros tenemos tan cerca, yo no encuentro sus aplicaciones. Y por lo tanto nos dejan en la incógnita de si funcionan o no funcionan sus modelos. Entonces nosotros nos toca construirlos, hacerlos dialogar. Si ellos no quieren dialogar, nosotros tenemos que hacerlos dialogar, ¿sí? Pero no podemos estar filosofando ya. Si tanto se dice que la transdisciplinaridad va a salvar al mundo, pues vamos a mostrarlo a través de nuestro propio trabajo. Eso sería con lo que yo trataría de concluir, porque precisamente por esa razón les he presentado un universo transdisciplinario de conocimientos. Y hay que ser transdisciplinario, o sea, la transdisciplinaria quiere decir tratar o intentar de ser transdisciplinario.